Bueno, buenas noches. Voy a compartir con ustedes la perspectiva de la familia en el tiempo de la pandemia, pero quiero pues como ubicarme en una intervención familiar desde la perspectiva gerontológica, en la contingencia pues, de la pandemia por el COVID-19. Entonces, he organizado la disertación dentro de, digamos, organizadamente. Quiero primero hacer un contexto general de la pandemia. Después quiero pararme en algunas condiciones importantes, en una conceptualización de lo que es familia, para luego entrar a hablar de los desafíos que nos está generando la pandemia desde varias miradas. Entonces, quiero mirar el contexto de la pandemia y quiero mirar diferentes enfoques, diversas miradas, cómo trasciende el foco científico, cómo son necesarias en este momento ya no solamente las intervenciones interdisciplinarias, sino transdisciplinarias, cómo trasciende la pandemia a una serie de modelos lineales que veníamos, o que hasta el momento veníamos respondiendo a ellos. Entonces, quiero empezar, a ver, vamos a poner aquí arribita. Quiero empezar en forma general haciéndoles un marco epidemiológico que todos los profesionales debemos conocer, que hemos recibido, como ya lo hemos compartido, infodemia y una cantidad de datos, pero yo lo quiero centralizar como en los aspectos generales, globales e importantes. Entonces quiero que tengamos en cuenta cuando hablemos en los equipos interdisciplinarios la diferencia entre el virus SARS-CoV-2 y el COVID-19, para que no lo homologuemos y no nos equivoquemos a veces en utilizar el que no corresponde. Entonces, cuando estamos hablando del SARS-CoV-2, estamos hablando del virus, que es el virus que es el que genera cuando entra, contagia al ser humano. Entonces ya en el contagio del ser humano genera una enfermedad que es el COVID-19. Este virus es importante que sepamos que es un virus zoonótico y que tiene características muy particulares. Para que nosotros nos estemos tranquilizando un poco, es bueno que sepamos que es muy pesado. Es decir, ¿qué implica que el virus sea pesado? Implica que no es capaz de quedarse en el aire. Él no está en el aire durante mucho tiempo, sino que cuando se expulsan las gotas de saliva o de secreción, las gotitas de secreción de las personas, ahí va el virus. Como es muy pesado, entonces él cae a la superficie puede ser otra persona, pero la superficie también son la ropa, las mesas, las puertas, las barandas. Bueno, eso es un asunto que tenemos que tener como con claridad, ese asunto. Otro aspecto importante es que el virus es una capa de proteína que está envuelta en todo lo que es un tejido, una cápsula de lípidos. Entonces esa cápsula de lípidos es la que lo hace muy susceptible de morir con el jabón. Eso como importante pues para tener claridad. Hay una alta velocidad del contagio, se propaga rápidamente. Ya cuando se propaga y llega al ser humano, entonces se contagia y forma el COVID-19. A pesar de que es muy grave la situación de pandemia que vivimos, es importante que tengamos clara que la letalidad del virus no es muy alta. Como tal, no es muy alta. Exponencialmente su crecimiento es más desde el punto de vista del contagio. Entonces él contagia a muchísimas personas. De todas esas personas contagiadas, más o menos un 80% van a ser asintomáticas o van a tener síntomas leves. Solo el 20% van a tener síntomas graves y más o menos entre un 12 y 10% críticos, y una muerte en algunos países ha sido del 10%, en otros países del 5%, en otros países del 4%, depende de muchas condiciones diferentes. Entonces hay diferentes fases de la enfermedad, entonces es asintomático, síntomas leves, graves, críticos y la muerte. Es importante que sepamos que es asintomático
y muchas personas van a tener esos síntomas leves y el periodo asintomático puede ser hasta de 9 días. Quiere decir que yo me contagio y soy 9 días que demoro contagiando al otro. Bueno, las personas mayores es uno de los grupos de mayor riesgo. Entonces, como un marco epidemiológico para que comprendamos el fenómeno en el que estamos viviendo, cómo es importante abordarlo y para que miremos entonces las acciones de salud pública pertinentes a esta situación. Entonces, frente a esas fases de salud pública, estaríamos hablando de 6 fases de salud pública. La primera fase, que es la de la preparación, que es cuando la Organización Mundial de la Salud habla y declara la pandemia. Entonces se sobreentiende, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero es bueno que conozcamos que el país no hizo fase de preparación. El país no hizo fase de preparación y otros países tampoco, y muchísimos países más en el mundo no lo han hecho. La fase de preparación es cuando se empieza a hacer toda la prevención del país, a cerrar el país, cerrar entonces los aeropuertos, cerrar las fronteras, y empezar el sistema de salud a organizarse para mirar cómo responder a la situación de la pandemia que se avecina. Entonces, en el país se pasa de la fase de preparación, solamente dura hasta que aparezca el primer caso. Entonces, en Colombia, el 6 de marzo empezamos la fase de contención. La fase de contención epidemiológicamente es buscar que llegó el virus, llegó importado y ese virus importado no se disemine, es decir, se focalice en las personas solamente que llegaron. Entonces hay que hacer todo un cerco epidemiológico para lograr que los contactos con esas personas que llegaron no se diseminen por todas partes, o por muchas partes. Esta fase de contención termina epidemiológicamente cuando a nivel de salud pública se hacen todos los estudios de los datos que se registran, y entonces más de un 11% de los casos confirmados, porque en epidemiología hay casos probables, casos sospechosos y casos confirmados. Entonces, cuando de los casos confirmados, más del 11% no tienen nexo epidemiológico, quiere decir que no se sabe dónde lo adquirió, la persona se enferma, le confirman el caso, pero en la familia no hay nadie que tenga la enfermedad, entonces no se sabe dónde fue que se contagió con el virus. Eso quiere decir que el virus ya está diseminado en las superficies, hay casos asintomáticos ya no foráneos, sino del territorio. Entonces eso nos obliga, ese momento de contención, entonces nos obliga a pasar en la fase de mitigación, que es en la fase en que estamos. Cuando hablamos de mitigación no quiere decir que el virus se va a desaparecer. La fase de mitigación quiere decir que vamos a hacer una barrera grande para lograr entonces que el virus no se disemine públicamente y que nos obliga a hacer unas medidas de confinamiento. Entonces, todo el confinamiento, ¿para qué lo hemos hecho? Para que no haya un crecimiento exponencial y todos los enfermos se nos presenten al mismo momento y entonces desborde el sistema de salud, que no sabe cómo responder a la situación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Colombia está en la fase de mitigación y posiblemente quisiera, es decir, estamos tratando de pasar a la fase de supresión. Que la fase de supresión no es lo que el término aparentemente puede expresar en lo cotidiano, en lo técnico. La supresión en una fase de pandemia o una fase de salud pública quiere decir que vamos a ir bajando la pendiente de la curva para lograr que se vaya dilatando el momento en que se presente el pico epidemiológico del contagio masivo. Eso es como importante. Nosotros todavía no hemos logrado llegar a la fase de supresión. Estamos solo en la fase de mitigación. Ese es digamos, el diagnóstico del contexto de salud pública en este momento. Pasaríamos hay una cosa bien interesante. En el momento en que en estas fases se rompa con el confinamiento, como no tenemos un apoyo de inteligencia colectiva y que la gente tenga unos cuidados, no lo podemos garantizar por las condiciones socioeconómicas, de vulnerabilidad de nuestras familias, de nuestros hogares, toda esta situación. Entonces
el pico se nos desbordaría. Por eso es que han estado haciendo, digamos, los confinamientos escalonados y de una manera más, digamos, suaves para que poder seguir con esta medida, que es la medida salvadora, pero es la medida que nos ayuda, que verdaderamente nos hace impacto y en la que tenemos datos reales de que estamos mejorando las condiciones de salud pública. Pasaríamos a la fase de atención cuando se den todos los casos, entonces se van a desbordar, van a haber muchos casos, como decía ahorita Felipe, entonces empiezan a aparecer los decesos, empiezan a aparecer los contagios, ya usted no sabe dónde en la fase de atención la gente ya ha salido, entonces hay algunos que como ya lo tuvieron están tranquilos, pero son portadores, a pesar de que ya ellos superaron la enfermedad, inmunológicamente siguen haciendo su contagio. Hay otras personas que no se pueden, digamos, que han estado todo el tiempo en confinamiento, pero ya cuando vieron que pasó la situación vuelven a su vida normal, tranquila, y entonces resulta que se contagian muchísimo más fácil. Y si ellos estaban en un confinamiento muy especial, como es lo que pasa con los adultos mayores, son las personas a mayor riesgo, entonces pueden, si retiran ese confinamiento, pueden entonces enfermar y morir. Y la fase de reconstrucción es cuando se considere pues, que el sistema de salud ha sacado adelante, y que en la fase de reconstrucción, como ahorita les voy a compartir, es pensarnos en un paradigma que es el paradigma de la complejidad, y es que realmente epidemiológicamente los estudios, las investigaciones, hasta donde van en el momento, nos están dando la perspectiva de que vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Entonces vamos a tener que hacer unos cambios de hábitos, de higiene, una serie de condiciones en el país. Bueno, después de eso, me parece muy importante hacer también un marco epistemológico que nos hable de situaciones importantes de esta pandemia, y entonces es pararnos en la complejidad de la emergencia. No estamos hablando de un asunto lineal, estamos hablando de un asunto complejo con múltiples interacciones desde distintas disciplinas, desde el asunto político de los gobiernos, la normativa. Estamos hablando de un asunto del planeta, un asunto de todo lo que donde nos movemos y donde está la vida. La vida, ahí estamos parados, entonces la complejidad es muy grande. Hay asuntos de pensar que digamos que el planeta está respirando, de que el planeta era un lenguaje del planeta, la vida humana no es el centro del universo como nosotros lo hemos pensado, que el universo es capaz de vivir sin nosotros, que nosotros somos los que no somos capaces de vivir sin el universo y sin los animales, y sin las bacterias y los virus. Bueno, entonces es un asunto como bien importante, porque nosotros, en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros es bacterias y virus, y ya por lo menos nosotros tenemos un 90% de bacterias demostrado por la biología como ciencia cambiante ha establecido estas condiciones. Entonces, es una situación de crisis de salud pública, de los modelos establecidos. El papel de los virus, ahora lo importante o lo nuevo, lo transformador, lo de incertidumbre, es que el papel de los virus se metió en la economía de la vida. Los virus estaban aparte, porque viene el debate científico de si el virus es vida o no. Entonces, biológicamente, los virus no tienen vida propia, porque ellos viven y se desarrollan en las células humanas, pero sin embargo, mire todo lo que nos está generando y nos está produciendo. Son sistemas dinámicos, hay muchos cambios de paradigmas, y lo más importante para yo estudiando toda esta situación y digamos haciendo discusiones académicas sobre el paradigma de la complejidad, miramos cómo algunos investigadores están parando en Morán para poder, en Edmond Morán, el sociólogo francés, para poder comprender asuntos de estas situaciones nuevas que se están generando. También entonces se habla desde esa perspectiva en que la interacción humana se está revolcando estructuras, y esas estructuras que estaban basadas solamente en las reglas del mercado, en las reglas económicas, en las reglas del poder,
que un monopolio al otro, un monopolio suplanta al otro y las peleas por los mercados y los comercios internacionales, yo creo que eso está todo revaluado y todo reubicado. Entonces es pensar que hay otras diversas perspectivas desde ese momento, y las interacciones humanas son importantes desde la solidaridad, la gratuidad, la compasión, la ayuda. Es como una mirada también que nos trae pues, esas nuevas condiciones. Estamos en una sociedad de red, y que se nos puso a la orden del día mediadas por las TIC, y que si bien es cierto que también allí se mueven algunas influencias del poder económico, no son totalitarias allí, y eso es lo que tiene desconcertado al mundo entero y a los monopolios del mundo, a los sistemas políticos diversos, diferentes, que solo están pensando en el crecimiento y en el pulpo, y solamente miran en la rentabilidad, porque si ustedes saben, pues, por ejemplo, Internet, es bueno conocerlo, Internet es la única estrategia tecnológica del mundo hasta este momento de la humanidad que no ha sido creada como respuesta a guerras bélicas. Todos los otros desarrollos tecnológicos de la humanidad han sido creados como respuesta a los desarrollos bélicos, menos Internet, y ha posibilitado de una u otra manera la socialización del conocimiento, y ha generado unos cambios grandes, muy significativos. Estudiando los violentólogos, los estudiosos de la salud pública, pero desde la salud pública mirada como el bienestar colectivo y de pensar en todos, en los derechos humanos, estudiándolos a ellos, nos generan tres temas que se visibilizan en este momento en la pandemia y que van a ser muy importantes para nosotros desde el enfoque gerontológico y de las intervenciones con la familia, y es importante que pongamos el foco en estos tres temas, y es la fragilidad de la especie humana. Es decir, ahora ya no es decir, si bien es cierto que las personas mayores son las que se muestran más frágiles, también se ha visto como muchas personas de otros grupos de edad también han muerto, como han muerto personas que han estado vinculados a otras condiciones. Entonces la fragilidad que tenemos, un virus nos tiene en la casa, ¿no? Así de sencillo. Nos tiene en la casa, como diría la gente, nos tienen marginándonos en algunos asuntos. Y por el otro lado está la incertidumbre. Es otro tema que se evidencia y que se visibiliza, y es una incertidumbre. Estamos en una incertidumbre permanente. Acostumbrados a un modelo lineal que nos hacía, y que lo tengo en mente, un comentario que hacía Noel cuando Noelia decía: están diciendo que planeaban y que tenían que hacer un plan, y el plan de desarrollo y el plan no sé qué en esta fecha, y entonces estábamos acostumbrados a eso, a que nosotros hacíamos unos modelos lineales en que nosotros planeábamos y todos lo sabíamos y no se nos podía salir nada del esquema. Ahora no. Ahora todo eso está desbordado y ahora es el momento de la incertidumbre. Ustedes, con el que estén interactuando, la gente le pregunta: ¿y qué? Y ese compromiso se desvirtúa. Hay que decir, ¿cuándo volvemos? No lo sabemos. ¿Y será que en mayo? No, todavía no. ¿Y será que en junio? No lo programen. Entonces, el proyecto de investigación, si es en la academia, no. Y en el proyecto político, y entonces las políticas públicas y los planes de desarrollo, no. Espérese que eso está todavía. Entonces hay una situación de incertidumbre. Y otro asunto que ha evidenciado mucho la pandemia, y que es así nos toca a nosotros bien cerquita, es la inequidad. Es decir, sí, se dan unas normatividades, hay unos protocolos, y estamos hablando que es en casa. ¿Y qué hace el que no tiene casa? Y usted tenga al borde y cuídese usted y cuídese a su familia. Y si usted no se puede cuidar porque sus condiciones físicas y mentales no le permiten cuidarse, entonces ¿cómo? Entonces estos son temas pues que se evidencian, y yo quisiera pues que hacer un énfasis acá en estos tres asuntos, porque van a ser asuntos que van a transversalizar mucho de ahora en adelante las intervenciones que nos vamos a estar llamando, el medio nos va a llamar, que nosotros con nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad humana y profesional
Bueno, entonces ahora quiero pararme en el concepto de familia y mirar algunos aspectos conceptuales. Lo voy a hacer rapidito porque no es el asunto pues conceptualizar hoy sobre familia, lo que en otros momentos lo hemos hecho a través de la asociación, en nuestros momentos de capacitación, y luego también lo podemos volver a retomar. Entonces voy a plantearles que ya no, quienes estamos estudiando e interviniendo familia, ya no hablamos de la familia, ya hablamos de las familias. Y hablamos de las familias porque cuando uno dice familia es como si fuera un solo concepto, entonces estaríamos hablando de un modelo lineal, pero nosotros consideramos que ya hay muchísimas formas de estar en familia, hay muchísimas formas de mirar a la familia, de vivirla, de constituirla, de relacionarse en esa familia. Entonces por eso hablamos de múltiples conceptos, la tomamos como quién es desde una mirada sistémica, desde una mirada de un grupo, porque desde una mirada como una institución social, que necesariamente no necesariamente tiene que ser la familia consanguínea, la familia biológica, y de todas maneras desde lo social se le da como una reconfiguración. Hay una construcción cultural porque cada cultura tiene una familia diferente y la considera de una manera distinta, entran y salen generaciones, pues, y hay culturas que hablan de que una familia necesariamente no son las personas que conviven bajo un mismo techo, sino las personas que nos identificamos como seres que amamos, con los que tenemos unas relaciones emocionales, unas relaciones afectivas, unos lazos, etc. Entonces es como para que miremos tengamos en cuenta estos conceptos de familia. Me preguntaba yo en estos días, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está? Porque uno en algunos momentos oye decir a las personas, no, es que ya las familias no están. Entonces uno dice, sí, la familia siempre está. La familia siempre ha tenido presencia, es decir, los seres vivos, hasta los animales tienen su familia, tienen un clan, tienen una manada, se reconocen y tienen acciones, así sea acciones solo de supervivencia, así sea acciones de acompañamiento en algún momento, pero sí hay unas relaciones que uno establece con el cercano, que es el que le permite a uno en la vida, entonces ese crecimiento, esa multiplicación, y de todas maneras allí se transmite culturalmente, se transcurren unas realidades que yo tengo inmersas y que yo generalmente a veces lastro hasta el resto de mis días y inclusive para otras generaciones. Entonces siempre la familia ha estado, lo que está es de distintas maneras, de distintas formas, se manifiesta, se constituye, se relaciona diferente de acuerdo a momentos históricos, de acuerdo a situaciones socioeconómicas, culturales, etc. Es importante como tener en cuenta esa conceptualización. Y la familia como bienestar del individuo es generadora de un ambiente y un entorno gratificante, es desde la mirada de la psicología positiva, desde la mirada como del deber ser y del querer y de los sueños del ser humano. Entonces potencializa espacios para asumir actitudes positivas, para adquirir comportamientos saludables, desarrolla mecanismos para facilitar el acceso a la vida social y transmite herencia y cultura. Cuando yo digo potencializa espacios para asumir actitudes positivas y adquirir comportamientos saludables, que lo estoy mirando desde la psicología positiva. Eso no quiere decir que vamos a encontrar que hay familias que es todo lo contrario, es el espacio para que se genere la violencia, se genere el conflicto, se aprendan unas prácticas inadecuadas, entonces se adquiera hábitos nocivos, entonces el consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo lo estoy mirando como desde el enfoque positivo. Y la familia como soporte de salud mental, entonces es muy importante, también quiero que esto lo pongamos como foco porque esto se nos está, digamos, teniendo una conexión muy importante en el momento en que estamos viviendo. Entonces, brinda equilibrio y armonía a través de la sana convivencia. Entonces, es igual mirado desde la psicología positiva o puede ser lo contrario. Entonces la familia, donde hay conflictos, donde hay agresiones y hay violencia, la familia es la que destruye, la que le hace la vida imposible a muchos sujetos y donde la gente pues muchas veces espera ahí porque no tiene otro lugar donde estar. Pero entonces de ahí surgen muchas situaciones sociales que ya todos conocemos. Ayuda a regular y a mantener las relaciones de sus integrantes con el medio externo, la que nos posibilita es esa red primaria. Esa red primaria es el primer escenario de interacción del ser humano
llámese como quiera en cualquier situación, pero ahí es que se posibilita. Y la queremos ver posibilitando autonomía, facilitando a sus integrantes el desarrollo de la libertad personal. Bueno, entonces ahí sí me quiero parar donde lo que quiero compartir, y es, ahora sí, después de ese marco, es bueno que lo tengamos en cuenta porque necesitamos, pues quería compartírselo desde el sentir y todo, pero también con un sustento académico y técnico. Entonces ya tenemos idea de que es una pandemia, que está pasando epidemiológicamente, cuál es la situación de crisis de salud pública, cuáles son los 3 temas que están en el ambiente, digamos, desenmascarándose, visibilizándose, ya lo veíamos. Entonces acuérdense que era la fragilidad, acuérdense que hablábamos de la incertidumbre, estábamos hablando también de la inequidad, ¿no es cierto? Es un asunto. Entonces ahora, todo eso que está pasando, ¿qué nos genera? ¿Qué desafío nos genera? Entonces yo, como es mi, digamos, es mi norte, me voy a parar entonces en qué desafíos hace la situación de pandemia. Entonces lo voy a plantear para la gerontología, para el gerontólogo y para las familias. Entonces voy a empezar para la gerontología. Esto es una construcción de ahora, de este momento, pues de esta semana. Entonces no es terminada, es simplemente una propuesta, es una reflexión de carácter personal. Te faltan muchas cosas, porque sé que para la gerontología vamos a mirar cosas nuevas. Eso es también una situación que nos estamos viviendo ahora. Hoy decimos una cosa y lo analizamos, y mañana las condiciones nos varían un poquito, entonces se nos presentó otra situación, entonces tenemos que anexarle una situación. Y entonces ya veíamos que necesitamos hacer un confinamiento. Entonces ya hablaron de un confinamiento inteligente, ya necesitamos organizar los servicios de salud. Entonces ya nos estamos diciendo de qué pasa con la ruralidad. Entonces todos los días estamos generando cosas diferentes. El modelo y el consenso de atención que se reunió el fin de semana, también estaba descubriendo o investigando cosas nuevas del mismo COVID-19, y hay un asunto de fisiopatología que ha ido variando un poco. Eso no nos interesa, pues no es foco de esta conversación, pero eso es lo que quiero, es como retomarlo para saber que esto que les presento es simplemente un abrebocas, una primera reflexión. Entonces, para la gerontología, ¿qué pienso yo? ¿Qué ubico yo que desafíos genera esa pandemia? Entonces, nos van a surgir nuevas formas de envejecer. Es decir, de ahora en adelante va a haber distintas formas de envejecer por muchas situaciones, porque entonces ya la gente tiene otros espacios para la movilidad, para hacer la actividad física, porque ya la gente se piensa de una forma distinta de recrearse. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la salud visual de las personas que están en este momento en desarrollo, niños, adolescentes, pero que están sometidos a las TIC, estudiando sus clases virtuales? ¿Cómo van a ir envejeciendo todas esas personas? Entonces van a surgir unas nuevas formas, algunos cambios en eso. Muchos cambios en muy corto tiempo que nos hacen grandes exigencias de adaptabilidad a las que no hemos estado acostumbradas, a las que nosotros siempre nos hemos tenido que ir preparando por nuestra forma de pensamiento, por cómo nos han construido como profesionales, nos han dicho, planeen. ¿Cómo así? ¿Usted cómo va a hacer eso? No, hágame una planeación. Fíjese a mediano, a largo, a corto, mediano y largo plazo. Y una planeación estratégica. Plantéese una misión y una visión. ¿Qué va a hacer usted en 20 años? Entonces, ya me dijeron, se cambió las cosas, adaptes. Y entonces la gerontología se ve sometida a la sociedad en red. Entonces, ¿cómo va a crecer en esa sociedad en red? ¿Y cómo va a ser qué importancia y qué responsabilidad científica se le da a la gerontología para socializar ese conocimiento? Y lo pongo en rojo porque es el tema que nos convoca, es cómo está la gerontología preparada para acompañar a las familias en esos nuevos retos.
¿Qué tenemos que aprender ahora? Bueno, voy a empezar a dar la clase de cátedra de familia en formación para una especialización en gerontología o para una maestría o en el pregrado de gerontología. No, ya no le puedo decir, no lo puedo decir como se las planeé, se las programé y se las hice hace 3 años. No, ya cambiaron las condiciones, ya hay otras maneras de relacionarnos. La familia tiene otros desafíos, otros retos. Entonces, y vamos a tener que reconfigurar la importancia de la familia en la vejez. Nosotros vamos a ayudarle a las familias a hacer eso y va a hacer todo un trabajo articulado, sistémico, pero nos va a tocar. Porque esta pandemia nos llevó a eso, a entender que las personas mayores en el mundo entero reclamaban familia en estas condiciones. Ya pues Pipe, yo creo que Pipe dijo más de lo que yo necesitaba decir en ese sentido, con unos videos, con una ayuda pues, tan evidente como la que nos mostró. He venido reflexionando mucho esto que les quiero compartir aquí, repensar los modelos de atención para las personas mayores. Ahora sí nos tocó empezar a trabajar centros vida, con esos grupos, no sé, ese trabajo individualizado con las personas mayores se nos está poniendo como más vivencial, más necesidad porque cada persona tiene un contexto, una situación, una historia de vida, y eso nos puso más en evidencia de que sí, que la historia de vida pesa mucho en las personas en la edad avanzada, y que, por ejemplo, el modelo de larga estancia, como lo tenemos, tambalea. Está entre la cuerda floja, no quiere decir que se va a derrumbar, no, está haciendo maromas, está ahí haciendo la de maromero para tener un equilibrio y poder está en un proceso de entropía bien importante. Entonces, repensarnos nosotros, repensar la gerontología, cómo qué pasa ahí. Y un asunto gerontológico que ya hemos venido tratando, que ya lo hemos venido estudiando, que ya está un poco visibilizado en algunas agendas, pero ahora sí se puso a la orden del día que el cuidado se torne en un asunto de agenda pública. El cuidado ya no es responsabilidad del sujeto y de la familia nomás, el cuidado es responsabilidad de todos. Es una corresponsabilidad y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Porque el cuidado, es decir, hay que adelantarnos a ese asunto. Entonces ahí haría pues también toda esa adecuación de los sistemas de salud para atender nuevas demandas, para atender nuevas condiciones. No es solo quedarnos en la enfermedad, en la atención de la enfermedad crónica y no más. Yo creo que hay y desde lo gerontológico tenemos que hacernos como esas preguntas, esas reflexiones. Y definitivamente nos tocó a marcha forzada acelerarnos con esa observación inteligente. Es decir, esa observación inteligente, yo hago referencia a ella, a un criterio técnico de esquemas, de propuestas rápidas de investigación para yo poder conocer muy claras las situaciones y esta crisis, cómo desarrollo a partir de esa crisis y de lo que yo estoy visionando, de los cambios y las transformaciones que yo estoy viendo, cómo hago para desarrollar nuevas intervenciones desde lo gerontológico. Entonces hay muchas cosas que más que decir, ¿no es cierto? Pero esas son como las que primero quiero compartirles y plantearles. Luego entonces hago las observaciones y las reflexiones de los desafíos para el gerontólogo. El gerontólogo como gerontólogo en este momento de la pandemia, ¿qué desafíos? Impresionante. Reflexionar su ser. Implementar mecanismos de introspección. El día a día decíamos, este momento de desafíos es para eso. Es que, sí, usted tiene que trabajar teletrabajo, sí, pero entonces usted, la hora que se gastaba para ir a su casa, digamos, a donde trabajaba, ya no, entonces a usted le está sacando un tiempo. ¿Cómo se está viendo usted como persona en esta situación? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus desafíos personales? Entonces hay que implementar esos mecanismos de introspección, es decir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis sueños. Es decir, ¿qué estoy haciendo por aterrizar esos sueños? ¿Y cómo me veo yo en estos nuevos cambios? Y repensarse su profesión. Es decir, yo soy gerontólogo, pero yo soy gerontólogo hace 30 años, hace 25 años, entonces me tengo que repensar la profesión en el momento actual. Entonces, en el siglo XXI, ¿qué hago yo desde la gerontología? ¿Qué hago yo como gerontólogo? ¿Cómo hago mis intervenciones? ¿Cómo hago mis abordajes?
Yo ya no puedo estar pensando y darle mucha fuerza, es decir, coger lo espiritual y solo quedarme en la religiosidad. No, yo tengo que trascender eso. Yo tengo que trascender como gerontólogo que me siento invisibilizado en la institución donde yo trabajo. Y entonces todo el día reclamo de que por qué no me visibilizan, de que por favor no me tienen en cuenta. No, si el otro profesional no me tiene en cuenta, pues yo sí lo voy a tener en cuenta a él, voy a planear mi trabajo, lo voy a invitar y le aseguro que ya no me va a invisibilizar. Ya cada que va a ver dice, no, anótame ahí que esa actividad la hacemos también con el gerontólogo, porque es que me acaba de dar unas ideas, me acaba de apoyar en el trabajo, me acaba de hacer una intervención. Entonces es abrirnos un espacio, es repensarnos esa profesión como eso. Es importante la legalidad, pero la legalidad solo no hace la acción. Usted lo pueden reconocer en el ministerio, le pueden dar práctica profesional, pero si en los equipos interdisciplinarios usted no está interlocutando, dinamizando, repensándose cómo es la persona mayor que está ahí para intervenirla, está pasando en la agenda pública de ese municipio donde usted está, ¿qué ha pasado con esa política pública que se diseñó? Que vamos a tener que hacerle unas actualizaciones, no solamente a la nacional, también a los de los contextos donde nosotros nos movemos. Entonces es repensarnos esa profesión desde unas miradas, es decir, que no, sí, el mundo nos va a reconocer porque la situación de la pandemia visibilizó que las poblaciones se envejecieron y que las personas mayores de todos los países del mundo estaban casi que en la primera línea de la situación de pandemia. O porque eran las personas que ponían las muertes, aumentaban la letalidad del COVID-19, o porque eran capaces de decir las cosas, de expresarlas, de sentirlas, de prepararse para la muerte, de apoyar a los jóvenes en ese desafío de tener que intervenir, o porque eran capaces de decir, yo me desconecto de ese ventilador, pónganselo a él, si yo tengo 100 años, yo tengo 95, 99 y este muchacho tiene 20 y todavía tiene mucho por hacer. Y yo considero que ya lo hizo. Es decir, eso nos hace mirar de otra manera, mirarnos de otra manera en el contexto. Y nos tenemos que enfrentar a la incertidumbre y a los miedos. Y cada uno empezar como gerontólogo a ver cómo la resuelve. Y también es un desafío porque estamos sintiendo muy cerca el fantasma de la muerte. Y nos da miedo que nos hablen de la muerte y no sabemos cómo intervenirla. Entonces, no sabemos que ahí es que también como gerontólogo me necesitan a mí, pues, o tengo yo otro espacio. Entonces, reconfigurar el modelo de pensamiento. Un modelo lineal, causa-efecto, a esperar, a que me busquen, a que me digan, es que me tienen que dar el listado de las personas a las que les voy a entregar el subsidio, ¿sí? Yo leo eso, es que no, el programa no me da sino para eso, no, yo tengo que repensarme, yo tengo que buscar en ese municipio otras cosas porque yo soy el que voy a hacer la proyección, el que voy a diseñar las adaptaciones del modelo de intervención, el que voy a ayudar a los procesos de las familias, a los procesos de mejoramiento de la salud mental y la espiritualidad, otras cosas muy importantes a solo estar entregando el subsidio. Entonces hay estrategias, yo no las tengo todas, pero sí me conozco algunas. Entonces es como y confrontarnos en esos equipos interdisciplinarios. Y participar en un equipo interdisciplinario no es ir a refunfuñarte porque a mí no me hicieron la invitación ni aparezco en la carta ni porque tal, no, es decir, confrontarme al equipo interdisciplinario y ser capaz de pararme y decirle, un momentico, compañeros, los invito a que entendamos esa intervención con esa familia. No la estamos haciendo adecuadamente. Un momentico, ¿dónde están los derechos de esa persona mayor? Porque ustedes están tomando determinaciones sin contar con él. Es decir, eso es confrontarme en un equipo interdisciplinario. Es yo hacer mis propuestas desde mi trabajo ontológico para poderme confrontar y enriquecerme. Entonces me toca estudiar, me toca saber qué es un paradigma, me toca saber qué es un construccionismo social, me toca saber qué pasa, porque ahora está mirada distinto el planeta, las relaciones del medio ambiente, la naturaleza, que es un virus, que es una bacteria. Yo no tengo que ser músico, tengo que tener una cultura general, un acercamiento a lo básico de las ciencias para poder, así sea después desde una muralla humilde, poder dar mi aporte. Es decir, yo del tratamiento no sé mucho,
pero yo sí puedo, porque alguien me estaba diciendo en una discusión académica, nada menos ayer, decía, pero entonces explíqueme muy bien, usted como gerontóloga, si es que el adulto mayor necesita tomarse ese medicamento. No, dije, no, es que yo no soy médica. Es que yo en un equipo interdisciplinario tengo geriatra y tengo un médico, y si no lo tengo, y le consulto. Pero yo sí debo comprender que hay unos cambios en los medicamentos, porque hay unos cambios en la fisiopatología del COVID-19 y que esos cambios no me afectan el trabajo que yo tengo que hacer desde la prevención, porque si la fisiopatología hace que me dé neumonía de una manera, o que lo que me dé es que las interleuquinas crecieron y entonces la persona no tiene oxígeno en la sangre y la fisiopatología cambió, eso no altera mucho que el virus se contagia persona a persona y que está en todas las superficies, y que las personas mayores con la infodemia están descompensadas, están tristes, están solas. Eso no cambia lo que yo voy a hacer. Pero entonces yo simplemente comprendo lo general. Hay un cambio de fisiopatología, la están estudiando. El medicamento que hace un mes dijeron que no servía, ahora lo están haciendo prueba, pero no hay evidencia científica que sí sea el único. Yo por eso que sepa ya quedo, ya tengo lo general, pero entonces tengo que acercarme a la lectura del conocimiento científico para poder participar en eso. Entonces por eso yo decía que debo identificar las bitácoras de mi propio ADN. Cuando hablo de ADN es un simbolismo, una metáfora de la constitución de cada uno de nosotros, desde lo humano, desde lo social, desde lo académico, desde lo científico y desde la ser. Entonces miren que hay muchas cosas que nosotros podemos ir pensando, repensando y que nos puede servir. Entonces ahora para la familia, es nuestro motivo de estudio, de charla esta noche, es para la familia. Entonces el confinamiento a raíz del COVID-19 ha puesto a las familias en una situación exponencial, es decir, a las familias en general. Y hay cambios en las rutinas, en la forma de relacionarse y las responsabilidades. Pero el cambio y la transformación en la familia no es pensando en solo la persona mayor, sino la configuración de familia como familia. Porque es que a una mamá que salía a una mamá, cualquiera de ellas, salía de la casa a las 6 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche, entonces el niño y el adolescente estaban en el colegio, en la guardería, por todo el día, y el abuelo y el papá de ella que vivía con ellos estaban en el centro día. Ella venía y hacía otras cosas, había otra forma de relacionarse. Pero ahora no, ahora están todas las 24 horas en la casa, el niño ella tiene que ayudarla en las guías educativas porque tiene unas clases virtuales apenas, y toda la situación, y su papá anciano que ya está en la casa. Entonces hay unas formas distintas de responsabilidad, pero entonces a todos les toca organizar casa, cocinar, y hay unos protocolos que hay que hacer a la salida de la casa y a la entrada, y hay unas normas nuevas que poner. Qué pena, le dice la mamá a un chico de 16 años, qué pena, pero no salís, y si salís me haces el favor, y cuando llegues aquí está para que te cambies, y no vas a entrar, y no nos vas a traerle el virus para que el abuelo se nos enferme. Entonces hay unos nuevos roles, y eso ha agudizado los conflictos y la violencia intrafamiliar. Entonces, en forma general, hay muchas más cosas que le ha pasado a la familia. Yo lo que hice fue empecé a estudiar los desafíos, y como que seleccioné estos como porque me parecieron los más importantes, o los que más he venido observando. No quiere decir que no hayan otras cosas. Bueno, lo que yo estoy compartiendo con ustedes es un ejercicio de un compartir de una serie, de un estudio que he estado estas 2 semanas estudiando, pero esto todavía no tiene ningún pulimiento académico para decir que está dicho la última palabra. Es algo como desde la mirada de la reflexión y del estudio. Entonces ahora sí, miremos las familias con persona mayor. Ya sí me quiero ubicar en las familias con persona mayor. Reciben grandes influjos. Una familia que tiene a una persona mayor recibe grandes influjos. Todo el mundo le está diciendo cosas. Tu papá, tu abuelito se va a morir. Y seguro que sí. Y tosió, medio no tosió. Y entonces es un estrés y es una cosa, y caminan entonces en la cuerda floja. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será que lo llamo? ¿Será que le doy el medicamento, el antihipertensivo? No. ¿Será que le tomo la presión? Ay, ya
tiene la fiebre. Ay, entonces nos llaman. Ay, sí, no la tomé 2 veces y están... No tiene COVID, espere un momentico, vamos a revisarlo. Póngamelo en la pantalla. Ven. Entonces viene Carlos como geriatra y lo mira. Examina, bueno, va a respirar, va a tal cosa, va a hacer tal cosa, vamos a mirar para la pantalla. Ah, claro, tiene una hematizado, tiene una celulitis, tranquilo, se va a tomar su medicamento. ¿No? Entonces hay una situación, la familia ya desbordada, una situación, entonces reaparece con un panorama turbio porque tiene también más exigencias con más pocos recursos. Eso en forma general, porque los pocos recursos, una situación económica difícil, si entonces se conseguían en el día a día, ya la plata no, entonces hay que esperar los subsidios, si el subsidio no llegan, entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces requieren muchas estrategias de afrontamiento para la adaptación a esas nuevas condiciones. Y ahora entonces se empezó a vivenciar mucho más claramente, es también como visibilizar una realidad de las familias con personas mayores que estaban ahí, es el verticalismo y la heterogeneidad. Recuerden que cuando hablamos en familia, hay 2 crecimientos y 2 estructuras que las familias han ido teniendo. Familia horizontal, que era la anterior, y eran las familias todas crecidas, familias extensas, familias padre, madre, hijos, y de ellos 20 o 15 o 18 hijos. Entonces, estábamos hablando de familias horizontales. Ahora no, ahora la tendencia, que casi no hay de esas familias, han ido transformando, y ahora hablamos de familias verticales. Y cuando estamos hablando de familias verticales, es las que ustedes han observado cuando hacen trabajo de visitas domiciliarias, algunos sondeos para hacer diagnósticos poblacionales, y van a una vivienda, a una familia, tocan y encuentran que está la sardina de 15 años que acabó de tener un bebé, que está ahí en la casa, pero estaba en el colegio y salió embarazada, pero está ahí. Esa sardina de 15 años, entonces la sostiene una mamá que tiene 35 años, que sale, trabaja, y que tuvo esa hija a los 20 años, pero entonces ella es madre soltera y está ahí. Ella trabaja y entonces ella vive con su mamá que tiene 60 años, y su mamá que tiene 60 años cuida a la abuela de 90. Y entonces, como las situaciones económicas no se le prestan, todos están en una misma casa, y entonces estamos hablando de que han ido creciendo verticalmente, es decir, familias multigeneracionales. Y cuando hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de que ya entonces encontramos las familias monoparentales femeninas, monoparentales masculinas, familias reconstituidas, que es muy común hoy encontrar, ¿no?, que los tuyos, los míos y los nuestros. Uno tiene una primera relación, tuvo unos hijos, esa relación no funcionó, se separó, 5 años más tarde conoció otro compañero, ese compañero le había pasado algo similar al de uno, nos organizamos, los hijos de él, mis hijos y los nuevos hijos que vamos a tener. Entonces los tuyos, los míos y los nuestros. Familias muy heterogéneas, diferentes, con familias homosexuales que se reconstituyen, que tienen un espacio, que generan unos lazos, y una familia homosexual se trae a vivir a su papá anciano con ellos. Entonces, pues ya hay mucha situación. Entonces, y se acrecienta, el cuidado se acrecienta, ya sabemos por qué. Entonces aparecen unas interacciones que adquieren una ambivalencia. Una ambivalencia es porque hay un amor y una necesidad de estar juntos, pero entonces en esta época de confinamiento eso se creció tanto, es tan grande, y además como lo estoy sintiendo como una carga, como una obligación, porque en muchas familias ese confinamiento no es una decisión digamos, de responsabilidad social, de responsabilidad de autocuidado, sino que es una imposición. Entonces la gente le dice a uno, estoy como encarcelado. Y yo les digo, no lo mencionen así, porque hay un mensaje neurolingüístico que nos hace la vida un poco más desdichada. No, yo estoy confinada porque me quiero tanto a los míos, que allá afuera hay una pandemia que está amenazando la vida, y por eso nosotros estamos aquí. Y antes tan de buenas nosotros que tenemos dónde estar y tenemos con quién estar, no estamos en las urgencias de una UCI esperando un respirador. Entonces, pero esas ambivalencias pasan en la familia. Es decir, queremos cuidar, estoy hablando de la familia con persona mayor, queremos cuidar a mi papá que es anciano y nos preocupamos por él. Sí queremos cuidarlo, es que ya no me lo soporto.
y es que yo ya no sé qué hacer, y entonces él se me quiere volar y no quiere entender por qué se quiere quedar, y entonces hay una ambivalencia sobre la situación que es lo que nos lleva también al maltrato de la persona mayor, ¿no es cierto? Que también es otra situación de orden psicosocial que está disparada también. Pues sí que tenemos también responsabilidad con ella, nosotros como gerontólogos. Bueno, entonces, de todo ese panorama que les mostré, de todo ese panorama que compartí, ¿cuáles son entonces las intervenciones? ¿Cómo vamos a intervenir todo eso? Desde lo gerontológico, ¿cómo lo vamos a intervenir? Entonces, primero, yo me paro en unas premisas. Es decir, para poderlo intervenir, yo me pongo a pensar lo siguiente. Me fui donde no era. Unas premisas. Entonces, la primera premisa que yo me estoy cuestionando en este momento, que me estoy, digamos, preguntando, es que la familia sí sigue siendo imprescindible para la atención de la persona mayor. Y yo lo estoy haciendo en este momento. Mucho más fácil, a pesar de todo, de dificultades, de conflictos, de roces entre los hermanos. Cuando hay una familia y la persona mayor está cercana a ese núcleo familiar, mucho más fácil hacer. Mucho más fácil hacer confinamiento, mucho más fácil hacer protocolos de cuidado, mucho más fácil explicarle la ruta de atención, etcétera, etcétera. Entonces, la familia sí sigue siendo imprescindible, ojalá. Yo lo hago de imprescindible, no digamos imprescindible, importante podría ser. Ahí me exageré un poquito, pero bueno. Luego, entonces, la intervención gerontológica en época de pandemia, en este momento, va a depender mucho de la valoración de cada caso. Entonces nos vamos a volver consultores, los gerontólogos nos vamos a ver consultores. Yo me acuerdo, Angelmiro, por allá hace muchos años que hablábamos de la consultoría gerontológica. Y lo hablábamos, y me acuerdo que hicimos en la universidad hasta por allá, hasta un curso hicimos, no sé si alguien recuerda, pero hasta hicimos eso, pensando en eso, y entonces ahora se pone a la orden del día eso. Se pone a la orden del día ese tipo de atención. Por la modalidad, por la forma de hacerlo, aparece entonces como una posibilidad de teletrabajo, de orientación o de llamada telefónica o de un acompañamiento, porque cada caso es diferente. Si me llama la familia Gutiérrez me pregunta una situación, pero la familia López me cuenta otra completamente distinta. Y los dos me están hablando, de su papá anciano, y un lapso de edad, una edad cronológica puede ser hasta similar. El uno tiene 80 y el otro 85, y dos condiciones completamente diferentes. Es decir, por la heterogeneidad de la vejez como etapa de la vida, por la heterogeneidad de la historia de vida que traemos cada uno de nosotros, por nuestro contexto cultural, familiar, socioeconómico, etc. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta? ¿Qué aspectos propongo yo que tengamos en cuenta antes de dar la orientación? Es decir, cuando es una familia nueva, cuando es la familia de los usuarios con los que yo trabajo, pues eso no hay problema, ¿no es cierto? Porque yo los conozco. Eso no se me queda ahí. Entonces, esos los conozco, pero estoy hablando de alguien que me dice, ve, llámate, hazme un favor y llámate a Zoila Rosa, que yo sé que ella es gerontóloga, si estás como mucha dificultad sin saber qué hacer con tu papá, llamarla a ella. Y Zoila Rosa no conoce esa familia. Entonces, Zoila Rosa tendrá que empezar a hacer una indagatoria más o menos en estos parámetros, a grosso modo. Hay muchas cosas más, pero como estamos hablando de atender en la pandemia, así, allá, no, doctora, no, pero entonces usted venga, que yo le voy a hacer una valoración gerontológica, y cuando no, pues yo me demoro para hacer eso como 8 días, no, eso es para mañana, que yo necesito que usted me dé la orientación, entonces hacer cosas funcionales rápidas. Entonces, en eso, ¿qué aspecto voy a tener? La capacidad funcional de esa persona mayor. Entonces me voy a ubicar en la capacidad funcional. Voy a pensar entonces en su funcionalidad física, en su funcionalidad mental y su funcionalidad social, a grosso modo, a gran rasgos. Entonces, la física, las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales. En lo mental, voy a pensar si la persona tiene una enfermedad mental orgánica y está ubicada en tiempo y espacio. Entonces, eso si no, puede estar con una confusión aguda y otros asuntos. Y voy a pensar en el estado de salud física.
si tiene comorbilidades, si está tomando, entonces, ¿para qué? Para saber si se está tomando el tratamiento y no tenga una descompensación y yo tenga que enseñarle a esa familia, a darle la orientación a esa familia que coja la ruta, que llame a la EPS, que mire a ver cómo va a ser el asunto. Y la salud emocional. ¿Cómo está? ¿Cómo está de salud emocional? ¿Está llorando? ¿Está triste? ¿Está tranquilo? ¿Está animado? ¿Está agresivo? ¿Usted le ha visto un cambio en sus emociones, un cambio en su comportamiento? Bueno. ¿Y qué red de apoyo familiar tiene? Es decir, ¿con qué más? ¿Y esa red de apoyo familiar en qué condiciones está? Porque como premisa, yo les voy a decir que como gerontólogos vamos a tener muchas modalidades de intervención, porque vamos a encontrar, que yo voy a mencionar ahora más adelante, voy a mencionar las modalidades que vamos a tener pendientes, porque voy a encontrar familia con persona mayor en convivencia, familia con persona mayor en diferente domicilio, familia con persona mayor de la persona mayor institucionalizada. Son 3 modalidades distintas, son 3 condiciones diferentes y para todas ellas yo tengo que conocer la situación para apoyarlos y poderles dar una orientación para que la situación coja un buen rumbo y en la medida de lo posible ofrecerle buenas condiciones de bienestar y si la situación está muy grave acompañarlos en un buen morir. Entonces estoy hablando de la red de apoyo familiar o red de apoyo social, voy a conocer eso y voy a conocer los recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas, porque si hasta ahí la cosa iba como bien y aquí me dicen no tenemos, hace 2 días que no comemos y no hay para, entonces yo ya aquí paro, yo ya sé que aquí inmediatamente me llamo Felipe si no está por ahí y me llamo Juan Pablo y me llamo Noelia y me dan un teléfono y yo lo reporto ante la línea de la atención de la Secretaría, si estoy hablando de Medellín, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia o en Envigado, porque yo ya sé que esta persona hasta aquí pude yo llegar, porque yo no puedo resolver, no tengo cómo resolverle el problema de alimentación, de comida, etcétera, etcétera. Y otros recursos anexos, otras situaciones que tenga la persona y otras condiciones particulares que la persona pues tenga. Eso es más o menos como en forma global. Entonces vamos a mirar qué pasa en cada una de esas situaciones. Familia en convivencia. Entonces, todo esto lo vamos a hacer desde lo gerontológico, con asesoría, con consultoría gerontológica, a través de llamadas, a través de teletrabajo, a través de teleatención, llamémoslo de teleasistencia, a través mientras, porque estamos hablando de confinamiento, estamos hablando de atención en pandemia. Y ese confinamiento es para mañana, es para esta semana, es que ya los tengo, es que yo... Entonces no se preocupen, reúnan toda la familia mañana jueves a las 2 de la tarde, yo le mando una invitación por Zoom y vamos a hablar del tema. Pero ya tengo orientado y organizado cómo los voy a orientar. Entonces, yo primero aquí hago una interrelación de la ayuda mutua, basada en esas actividades de la vida diaria y hablo de padre e hijo o esa relación de abuelo-nieto. Cuando hablo de abuelo-nieto, tengo que tener claridad, en este momento no debo tener a los nietos jugando con los niños, a los nietos jugando con los abuelos. No los puedo tener jugando, así vivan en la misma casa, deben tener un distanciamiento. Pero hay abuelos que tienen nietos grandes, pues, nietos de 20, 22 años, entonces ahí hay una bonita relación. Inclusive muchas veces porque ha sido el abuelo el que lo crió. Uno encuentra muchachos de 20, 25 años y me dicen, no, profe, no, doctora, es que ese es que es mi papá, es mi abuelo, pero mi papá se fue y yo me crié fue con mis abuelos, entonces ahí hay una relación. Entonces las que el papel de la persona mayor es importancia, porque entonces ahí hay unas relaciones de amor, de cariño, de comunicación. Esta vía es la que le permite entonces a la persona mayor seguirse sintiendo útil, aún en momentos de contingencia. Entonces, es muy importante conocer esa realidad, porque eso me da a mí ya un soporte para saber que en esa familia hay una materia prima con la que hay que trabajar, con la que se me posibilita el trabajo, y esa materia prima casi que bonita como un diamante, que un diamante en bruto, y es que hay un afecto, hay un amor, hay unas relaciones de un compartir, hay una gratitud
del hijo o del nieto con esa persona mayor. Entonces va a ser mucho más fácil orientar. Doctora, dígame qué tengo que hacer. No, tranquila, dígame que puede ser difícil, pero nosotros aquí nos olvidamos a ver cómo es que lo conseguimos, cómo es que lo hacemos. Entonces, por eso me va dando a mí elementos para entonces yo saber que tengo que reforzar, qué es lo que hay que reforzar ese apoyo. Acuerden la diferencia cuando estamos hablando dependiendo de las actividades de la vida diaria. No es lo mismo la persona que por eso es tan importante, y yo lo decía como premisa, identificar la capacidad funcional, que puede que la persona mayor no necesite sino supervisión. El hijo es que estaba muy empeliculado con el asunto del COVID-19, y entonces mi mamá que no se vaya a caer, que eso se cae, entonces ¿cómo lo llevamos por urgencias? No es que ahorita no atienden a nadie, no, que hay urgencias para atender a la gente, no se preocupe, que si lo atiende, y en el sistema de salud, no, es porque no lo podemos colapsar con una persona con una gripa, pero si el abuelo se cae, si su papá se cae, merece atención y hay que hacerle una cirugía de cadera, se tiene que hacer, porque son asuntos de urgencias que también es importante explicárselo a las familias, porque hemos encontrado en estos días hay familias que se van para el otro extremo, como alguien, como les dijo, como oyeron o como les llegó la información que apenas tenga, no se va para el servicio de salud. Entonces, una cosa que es importante, se quedan y la persona muere en casa y no muere ni siquiera por el COVID-19, sino que muere por una complicación, por una crisis hipertensiva, por una EPOC que ya tenía y que se descompensó porque se le había acabado la insulina, entonces no fueron a reclamársela por no contagiarse, se quedaron sin insulina en la casa, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de eso, pues entonces aquí te digo yo reforzar como esa supervisión, ese cuidado. Cuando hablo de cuidado, hablo de todo el cuidado, medicamentos, la alimentación, la salud muscular. La salud muscular es importantísimo. Acuérdense lo importante que es fortalecer la salud muscular en épocas de pandemia, sobre todo donde las personas mayores se quedan más quietas. Y hay forma de, que es que vive en una piececita, no importa. Es decir, yo enseñarle a la familia, y en estos días le enseñé a una familia 2 ejercicios y después me llamaron y me dijeron, ay, vea, fue buenísimo. Y es simplemente que el adulto mayor coja una silla y se pare y se pare, se sube y se siente, se para y se siente, se para y se siente sin ayuda, se para sin ayuda y se siente sin ayuda. El que estamos hablando de un adulto mayor con capacidad funcional, sea independiente. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a fortalecer, le da fortalecimiento y vamos a prevenir caídas. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. Que se empine y que eso lo haga 10 veces en la mañana, 10 veces a mediodía y 10 veces en la noche. Eso, fabuloso. Es decir, ya estamos permitiendo que disminuimos los riesgos al síndrome de inmovilidad. Bueno, entonces otro asunto muy importante en esa familia. Pero es que, doctora, no es que es tan horrible que a él le dé, que si le da COVID, que no es que es tan fácil que le dé, ¿usted qué me dice? Lo tenemos con tapabocas, ¿sí o no? Y entonces que el que salga al día, el que sale a comprar las provisiones del mercado, ¿cómo hacemos? Simplemente soportes de protocolos para medidas de prevención en casa, entrada y salida de casa con todos los soportes que ya hay. Ya nos los han dado, hay inclusive unas infografías claras con ese asunto, cómo lo puedo hacer, y llego a saludar, y antes de llegar a saludar a cualquier persona me lavo las manos, me he quitado la ropa, me he bañado, y la ropa que traía en una bolsa de tela, no de plástico, de tela, eso para agua y jabón y ya. Acuérdense que el virus no necesito geles costosos, necesito solo agua y jabón. Eso se lo enseño a las familias también. Y orientaciones para rutinas, para actividades de ocio, de tiempo libre, de todo lo que la persona esté acostumbrada a hacer. Es decir, en la medida de lo posible, si no tengo que cambiar las rutinas, no las cambio. Bueno, no las modifico, pero si hay necesidad, hay que hacer unos cambios de rutina, hay que hacer, y ustedes saben que las personas mayores tienen dificultades con
con la adaptación. Ellos se adaptan, está más dificultad para adaptación. Entonces, tranquilamente, en esa misma en una semana no va a estar con la rutina ya transformada, ¿no? Vamos a ir transformando la rutina. Algunos no hay necesidad de transformar rutinas, en otros sí. Depende de mucho, acuérdense de la historia de vida. El que iba al centro vida todos los días, iba y venía, pues y ya no puede salir, se le cambia la rutina, pero el que solo salía una vuelta a la manzana, pues el cambio de rutina es menor que el otro y se va adaptando más fácil. Y entonces vamos a aprender también a identificar los riesgos para adquirir el COVID, los riesgos de una complicación, los riesgos de caída en casa, para ir aminorando esos riesgos y para mantener la ruta de atención. No desespere, es decir, yo le digo a las personas, no, coja una libretica y mire, búsqueme a ver, usted lo tiene afiliado en la EPS, es que él es Sura, beneficiario suyo, listo, entonces tenga listo, organizado, usted tiene EMI, listo, entonces llama a EMI y en EMI se decide, es decir, hay que tener una ruta de atención y la familia tiene que conocer la ruta de atención. No pasó nada, pero estuvo actualizada. Inclusive yo les recomiendo a las familias que llamen, sin ningún motivo, no, es que mira, está aquí Pedro Pérez, y Pedro Pérez lo ve el doctor tal, él tiene un tratamiento porque tiene una hipertensión, el tratamiento es tal cosa. Yo quería saber, el doctor, ¿qué estás teniendo ahora? Si se me presenta una emergencia, ¿quién llama? Porque nos pasa, a la familia les pasa que eso le pasa a todos, menos a nosotros. Dice la familia, a nosotros no va a pasar eso. Y cuando llega la situación no saben qué hacer. Y entonces eso la gente dice, se paniquean, como dice la gente, utiliza el término, me paniqueé, doctor, y no sé qué hacer. Entonces, tener como claridad con eso. Muy bien. Entonces estamos hablando de la primera forma de intervención. Pero también nos vamos a encontrar otras familias que hacen un acompañamiento a la persona mayor, pero ellas están en el domicilio, no comparten el mismo domicilio. Entonces, mi mamá vive en un apartamento con una señora que la atiende, o con una prima, o con una hermana de ella, y yo vivo en el otro lado, pero yo soy la familia de ella. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer con esa familia? Entonces, a tranquilizarlos, que esa familia le empieza a dar entonces también un asunto importante, y es que le empieza a dar un sentimiento de culpa. Yo me la hubiera traído para acá. No, ¿cómo la cogió mi mamá allá en ese apartamento? No, doctora, hágame una cosa, usted no me puede conseguir un permiso con la Secretaría de Salud para yo ir, ¿y dónde está ella? No, es que ella se quedó en Amagá, en la casa de mi tía, entonces para ver si yo voy a Amagá por ella. No, es que sí, de permisos, entonces no habrá confinamiento, porque todo el mundo tiene una disculpa y una situación particular para movilizarse de una parte a otra. No. Vamos entonces a mirar cómo se le brinda ese acompañamiento. Entonces hay un apoyo, vamos a hacer las llamadas, videollamadas, celulares, WhatsApp, quien ahí tiene para que lo pongan, le hacen una videollamada y lo pongan y lo vean y lo tranquilicen. Y bueno, y también habrá quien de pronto tenga plataformas gratuitas para reencontrarse así como nosotros nos estamos encontrando en estos días, pues organizarlo. Entonces ahí hay una aceptación para las decisiones de esa persona mayor, le acepten esa decisión, porque muchas veces porque yo lo llamé a decirle, papá, te tenés que venir para acá porque esto se está poniendo muy complicado. No, mija, yo no dejo los perritos, no, mija, yo no dejo es decir, yo estoy aquí muy bien, esta es mi casita, yo vivo en una casa de campo, no voy a ir para allá. Entonces es como aceptar esa decisión de esa persona mayor, apoyarlo para llevar esa realidad que ella tiene. Entonces no es machacarle sobre lo que no fue. ¿Para qué nos vamos a llorar sobre la leche derramada? ¿Para qué vamos a decir que es que el presidente no hizo la etapa de preparación y no cerró las fronteras ni cerró los aeropuertos? ¿Qué nos ganamos con eso ahora? Nos ganamos indisponer a la gente, le ponemos, es decir, gastamos la energía que tenemos en cosas que ya pasaron y ya no, además tampoco eran de nuestra gobernabilidad. Entonces, y la participación. Si está a distancia, es que mi papá cumple años mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hombre, llamémoslo y queramos, entonces miremos, les cuento que hay miles de alternativas. Es decir, trabajando con una familia antenoche, me di cuenta, por ejemplo, de que hay una alternativa, una serenata virtual.
5 canciones, la serenata vale 50.000 pesos. Entonces yo le hice la propuesta a la familia. Y que le fascina la música, doctora. Listo, hagan un listado de las canciones que más remembranza tienen y vamos a contratarle una ceremonia virtual. Y llamemos allá donde está, a ver quién le puede poner le puede instalar la red para que le den la serenata virtual y él se sienta a que le celebren el cumpleaños. Entonces, es decir, van surgiendo una cantidad de estrategias, una cantidad de asuntos. Los rapis que hacen mensajería y que llevan cosas. Yo le digo, organícele una anchetica, organícele las cosas que más le gustan a él, venga, el día que usted tenga pico y cédula, salga, yo le explico, las limpia con alcohol, las echa en una bolsa, en doble bolsa, que cuando lleguen allá donde él, boten la bolsa que va afuera, la otra vaya higienizada, no hay contaminación, y usted le recoge las cartitas del nieto, la notita de no sé qué, las galletitas que a él le gustaban, y mándeselo en una encomienda. Hay forma de mantener el lazo. No son los afectos que estábamos acostumbrados, pero estamos adaptándonos a una nueva forma de relacionarnos, pero donde la solidaridad, donde la compasión, donde la ayuda mutua es muy importante, más importante que el dinero. Pues en algunas condiciones, cuando el dinero falta pues para las necesidades básicas, eso sí es otro asunto. Entonces, la comprensión, esa capacidad de usted entender las conductas. María, hágame un favor, pásame a mi papá ahí. Papá, mire, que te llama Alba. Ay, no, ¿qué me va a decir ella? Otra vez a regañarme. No, dígale que estoy bañando. Yo quedo furiosa. Entonces, son familias que se van, en esta situación de pandemia, van generando entonces y van por decirlo así, malos entendidos, conflictos, desavenencias, y eso va generando desamores. Entonces, no, yo tengo que comprender, claro. Sí, que me pase la televisión, que yo tengo que oír las noticias. No puedo oír noticias, no. Vamos a mirar y vamos a organizar. Vamos a oír la noticia de RCN o de Caracol al mediodía y ya. Listo, y ya. No más, o tal, pues entonces vamos a contarle, sí, papá, sí, es que ha muerto mucha gente, y yo, ay, no, hay de todo. Hay personas mayores que en esos países no se cuidaban. Además, usted sabe que un chiste, ya una manera de chiste. Esta tarde un señor mayor se está muerto de la risa porque yo le dije, y es que usted va a pensar que nos vamos a morir como los italianos. No, si esa gente no se baña, si esa gente es muy nosotros aquí nos bañamos y nos lavamos las manos a toda hora y seguramente no nos va a llegar el COVID-19, no nos va a atacar el virus ni va a dar el COVID-19. Pues no es mantenerlos engañados, no pensar de que yo no puedo opinar, pero tampoco es ponerles el terrorismo y el asunto de que la situación está, hay una desesperanza, todos nos vamos a morir, de esa no nos vamos a salvar nadie, ¿qué es esto? Bueno, entonces es como eso. Y protección para brindarle los cuidados que la persona mayor requiera, pues así sea aún en la distancia, ¿no? Muchas veces de esas personas mayores que están solas en sus domicilios, cuando analicemos una cosa, si están solas y si las cogió la pandemia solas, no son personas que no puedan vivir solas, porque estaban viviendo solas. Lo que pasa es que se le agudiza es porque ya no pueden tener las interacciones sociales que tenían antes. Entonces, sí podemos, entonces para ellos es quizá muy importante la llamada diaria, de 2 o de los 3 hijos que le puedan hacer la llamada diaria, inclusive las pegan. Entonces llama uno, ay, qué pena, pero le voy a colgar porque está ahorita, es que me llama mi hijo. Entonces debe estar que me llama, entonces yo no puedo ocupar el teléfono. Listo, yo lo llamo después. Listo. Entonces, ese es el acompañamiento. Vamos a otro panorama, que es el que muchos de ustedes están viviendo, y es la familia en acompañamiento a la persona mayor institucionalizada. Ahí el panorama es otro, completamente distinto. Entonces, pasan muchas cosas en las familias. Se están dando unos revolcones porque muchas veces algunas familias están sintiendo en este momento sentimientos de culpa, porque ellos fueron los que le sugirieron al papá que se fuera para la institución. Papá, ya uno puede vivir en ese apartamento, mira, te vamos a llevar allá, ya en esa institución te tratan muy bien, tal cosa. Estaban convencidas que esa era su alternativa y la persona mayor aceptó.
aceptó y con muy buen ánimo se fue. Entonces ahora esa persona de la familia, que fue la que hizo la gestión de retirarlo del apartamento, ayudarle a retirar el apartamento, le cuidó, le buscó el hogar, decidió dónde era que iba a estar. Ahora esa persona empieza a sentirse con sentimientos de culpa. A mi papá le pase algo, mi papá estuviera con nosotros en el apartamento, en la casa, no sé qué, entonces empieza toda una serie de situaciones difíciles. ¿Cuál es la alternativa ahí primordial que hemos encontrado y la estamos aplicando y hasta ahora ha sido muy bien recibida y nos está dando unos resultados buenos hasta ahora? Fíjense que estos son experiencias de momento, de situación. Es que en ese acompañamiento a esas familias que tienen personas institucionalizadas se nos ocurrió crear un comité que lo llamamos Comité por la Vida. Y en ese Comité por la Vida, entonces, conformamos con una persona de la parte administrativa, con otro integrante de la parte de atención, de atención de salud, sea un auxiliar de enfermería, sea el gerontólogo que está en la institución, si esa institución tiene gerontólogo o está administrada por un gerontólogo, y representantes de la familia y un representante de los usuarios o de los residentes. Eso en caso de acuerdo, acuérdense que todo esto es variable, analizar cada caso tiene sus particularidades y sus condiciones, no podemos generalizar. Pero, por ejemplo, hay instituciones donde los residentes, hay un residente que fue un profesional que está ahí, está en buena, es decir, tiene su capacidad funcional mental bien, y entonces él lo nombran los otros residentes como representante y está en ese comité, o formamos ese comité. Ese comité le creamos un objetivo, y es que lo estamos creando, los hemos creado con este objetivo: prevenir los riesgos de contagio con el SARS-CoV-2, que es el virus, COVID-19, que es la enfermedad, en el hogar a partir de un análisis, diseño, implementación, control y adecuación de los protocolos epidemiológicos y del acompañamiento al bienestar de las personas mayores. Entonces, revisamos los protocolos, nos cogemos y vamos revisando los protocolos que saca el ministerio, los que se va sacando direccionados para la persona mayor, y vamos adecuándolos a las condiciones particulares de esa institución. Pero entonces hablamos también del acompañamiento al bienestar de las personas mayores. Y entonces por eso es tan importante que esté un representante de los usuarios ahí. Hay alguna persona que está en crisis, que por la soledad o por la lejanía de la familia se sienta deprimido, esté llorando, esté manifestando esto. Bueno, entonces vamos estableciendo estrategias de acompañamiento. Entonces nos tocó, por ejemplo, la semana antepasada hablar con una psiquiatra, entonces la llamamos, yo hice interconsulta con ella por la plataforma, conté la situación de la persona mayor, entonces me lo direccionó, etcétera. O sea, en esos casos, pero las otras condiciones, cuando no es demasiado, pues no es una alteración muy significativa, entonces logramos que con las actividades psicosociales y el acompañamiento y las estrategias con la familia, todo eso se vaya mejorando. Entonces tenemos participación activa de las directivas, trabajadores, residentes y las familias. Para seleccionar, tenemos un chat, hay unos chats de las familias, entonces a través del chat de las familias decimos 4 familiares, sin señalar a nadie, 4 familiares que tengan tiempo disponible y que quieran acompañarnos en un comité para fortalecer, para que sometamos las dificultades a discusión, conversemos con todos. Entonces las personas se autoeligen, pues se postulan ellas mismas, ¿no es cierto? Porque no es de nada señalar con el dedo cuando la gente dice, no, a mí eso no me gusta, no, yo soy muy ocupado, yo soy gerente de una empresa y yo no puedo sacarle tiempo a eso. Entonces necesitamos a alguien dispuesto, ¿no es cierto?, con disponibilidad. Y entonces hacemos acompañamiento a las familias
hacemos una reunión quincenal con las familias y le vamos contando todo cómo está, y nos reunimos también cada 15 días con los residentes por la plataforma y le vamos contando cómo se van sintiendo, bueno, y entonces hay unos espacios de grupos de apoyo donde manejamos pues como todas situaciones que se vayan presentando. Entonces hacemos la promoción de los encuentros familiares, hacemos la promoción de mensajerías, trabajo de historia de vida, entonces ponemos a las familias a que manden por la red, a las personas que están allá dentro de la institución las fotos, entonces vamos organizando por semanas historias de vida. Hoy es la historia de vida de don Pedro, entonces le hacemos recolección con la familia de las fotos de don Pedro. Entonces don Pedro le monta una historia de vida y le ponemos a don Pedro a que elija si la quiere, que la compartamos solo, que la familia la comparta solo con él o que la comparta con todos los usuarios. Entonces vamos, porque también ahí precisamente el generar al usuario, a la persona mayor en el comité, es para irle abriendo un espacio de participación y tener el respeto para que las personas tomen sus propias decisiones. Es decir, nosotros no estamos cuidando niños a los que le tenemos que dar órdenes, imponerlos y encerrarlos y amarrarlos. No. Don Pedro, por favor, usted mire, yo le voy a contar si usted sabe lo que pasa. Si usted sale, pasa esto y esto y esto y esto y esto. Si usted, por favor, no se lava las manos cuando suene el timbre suena por protocolo, el timbre suena cada 3 horas. Pero ¿por qué me la tengo que lavar si yo no estaba tocando nada sucio? No, es que el vidrio no es sucio, el vidrio es limpiecito. Si fuera sucio no era problema. No, precisamente por eso, porque él es limpio y no lo vemos. Entonces es hacer la explicación del asunto. No como a los niños, como a una persona que ha tenido historia de vida y que sabe, y como respetar eso. Pues es como desde lo gerontológico hacer ahí como una intervención razonable, respetuosa, teniendo en cuenta los derechos de las personas mayores, etc. Ustedes también lo saben mejor que yo. Bueno, eso es como en ese tipo de instituciones, pero resulta que como hay cosas también difíciles, también hay de diferente manera, encontramos otras instituciones donde las personas mayores son sin red de apoyo familiar. Es decir, no, ellas precisamente están en esa institución de ese carácter y de esa forma es porque no tienen a nadie. O tienen una sobrina que va para allá, va a ir la visita cada 3 meses, o tiene un amigo que era amigo del amigo del amigo, entonces iba allá, o muchas veces van formando unas redes sociales en esas instituciones que es un residente que, por decir algo, tiene 3 años de estar en la institución o 4 años, entonces por allá han rotado estudiantes, practicantes, y él es el más amigable, y se ha hecho amigo de todo el mundo y todo el mundo lo recuerda, don fulano, ¿no? Entonces vamos rescatando como todo eso, todos esos elementos que en este momento de pandemia se vuelven un gran apoyo y un gran soporte, y formamos un comité de la vida con fuerte representación de integrantes de redes sociales, amigos, voluntarios, y obvio que también están los profesionales psicosociales y un administrativo, y vamos haciendo una dinámica. La dinámica aquí es distinta. La dinámica aquí la focalizamos en fortalecer los asuntos de convivencia social y los asuntos entre ellos. Entonces, por ejemplo, esta semana que pasó, trabajamos con un grupo de esos, trabajamos entonces los 4 acuerdos. Les dije, bueno, vamos a trabajar los 4 acuerdos para que estemos mejor. Entonces vamos a ponerlos todos, vamos a mirarlos y entonces en forma sencilla. Entonces miremos, sí, entonces aquí también lo dijimos la semana, aquí también Noelia nos hizo y varios compañeros hablaron de eso. Entonces nosotros lo hicimos con los usuarios y lo bajamos a un término sencillo, a una lectura sencilla, a una explicación clara, pertinente, una explicación pertinente que fuera muy propia de la dinámica de la institución. Entonces, bueno, cuando a alguien le pasa que se le pierde una cosa, no va a suponer que el otro lo tiene. Vamos a buscar los mecanismos. Entonces, a partir de las dinámicas propias que viven las personas mayores. Los escuchamos mucho para que sus miedos y sus temores los resolvamos. Muchas veces los miedos y los temores son por desconocimiento o por esa infodemia que nos ha generado unas cosas distintas. La gente pregunta que si es verdad que si entonces hago la gárgara, que si me tomo el agua con sal, que si no sé qué, que entonces ahora sí ese virus como qué es lo que está pasando. Bueno, y vamos clarificando en términos muy sencillos. En esta red de apoyo
en esa red que yo digo, pues, sin red de apoyo familiar, la que conformamos es una red terciaria, secundaria o terciaria de apoyo, que es lo sociocomunitaria o social o de fundaciones, bueno, depende de cada asunto. Entonces, como ahí nosotros enfocamos mucho el trabajo con la persona mayor, es decir, le puntualizamos en la claridad sobre lo que está pasando, en resolver las situaciones que no ha resuelto o que se han generado conflictos internos, entonces buscar mecanismos. Por ahí una propuesta de un usuario que me pareció hasta muy pertinente en alguna institución. Alguna vez un comité de convivencia y se había disuelto, entonces lo retomamos ese comité de convivencia. Por eso pues la pandemia nos hace como coger herramientas, algunas estaban ya ahí, lo que hicimos es como acomodarlas, darles una adaptabilidad para que nos funcionen y nos sirvan de soporte. Y van surgiendo cosas, ¿no? Van surgiendo cosas de acuerdo a cada dinámica. Es tener como la mente abierta, los oídos muy atentos a la escucha, que a veces la gente dice, ay, es que me da como pena decir una cosa, yo quería sugerir no, es que yo no, me parece que es que deberíamos ir al comedor, no todos, porque es que yo siento que alguien está viendo el comedor y tose allá, y entonces no quiero poner yo no quiero poner la queja, pero es que me estoy sintiendo mal en esto. Por ejemplo, esta mañana nos planteaba un usuario que tenía mucho miedo porque en la institución porque en los protocolos, como no hay forma de hacer mucho aislamiento social adentro de algunas instituciones de este carácter, ustedes mejor que ellos saben, es experto en eso y mucha gente ha trabajado en muchas de ellas y saben que hacer un aislamiento social es muy difícil porque las habitaciones son compartidas, los baños son compartidos, la zona del comedor es relativamente pequeña, entonces todo en eso ahí, pues hay que buscar unas estrategias para eso. Entonces una de las estrategias para mantener los protocolos fue hacer fumigación, ¿no es cierto? Entonces está fumigando simplemente con agua y con hipoclorito, se hace la dilución para pisos. Ustedes saben que la dilución para pisos es por 1 litro de agua, 6 centímetros de hipoclorito, el 5.225%, que es el que nos venden comercialmente, y entonces preparamos y están fumigando las superficies, el piso, los baños. Bueno. Entonces esta mañana me llamó un usuario y era eso. Se sentía es decir, había estado fumigando ayer y no sé qué pasó, que no le avisaron y casi se cae porque pasó por el piso estaba mojado. Entonces yo digo, no, pues es que yo la verdad es que prefiero morirme por el COVID-19 que caerme, porque caerme no voy a volver a caminar. Con el COVID por el proceso de que me voy a morir. Entonces voy a quedar tranquilo. Entonces miren que hay unos miedos, hay unos temores que hay que tener en cuenta. Entonces esa opinión de esa persona mayor, ese sentir de esa persona mayor es importante. Yo tengo que escucharlo y tengo que establecerle una estrategia de que voy a intervenir, de que voy a solucionar las cosas. Bueno, para terminar entonces algunas reflexiones que me planteo. Entonces las personas mayores, si sabemos en este momento de confinamiento se pueden generar conflictos familiares, pero vamos a mirar que podemos encontrar algunas personas mayores que son mediadoras de paz en las familias y en las instituciones. Entonces es como tener el ojo clínico, la observación de quién es aquella persona mayor que siempre ha estado ahí, es el que llega, el que sabe apaciguar los ánimos, es el que cuando llega una alterada él está muy parco, pues buscando entendimiento, mejorando las cosas. Entonces como buscar eso, es muy importante identificar esas personas para poder que nos sirvan esa situación, pues la podamos apoyar. Cuando los problemas se pueden resolver de manera cariñosa y sin ponerse a la defensiva, cuando todas las partes logran apreciar lo que se siente al estar en la posición de los demás,
tenemos mucha posibilidad de llegar a una resolución feliz. Entonces eso está pasando. Cuando vemos que la gente, hay un conflicto y entonces bajamos, pero es que él está fumando, pero si siempre ha fumado. Si siempre ha fumado, entonces lo que tenemos que es explicarle que en esta época de pandemia fume un poquito menos en un sitio, en un espacio. No vamos a cambiar esos comportamientos. Acordemos que nosotros no cambiamos a las personas a los 80 ni a los 90 años de vida. Eso lo tenemos también que tener muy, muy claro, y yo creo que en este momento de pandemia eso se nos pone muy visible. Es una responsabilidad de los gerontólogos en esta pandemia. Lo que yo les decía es la reflexión que yo saco muy importante, y es orientar y apoyar a las familias para que más allá del cuidado físico, para que más allá del cuidado físico se vayan, observen la salud mental, porque hay muchas familias que solamente están pensando en la pandemia. Entonces, si le dio fiebre, si tiene tos, si tiene expectoración, si tiene disnea, no, para que se vayan más allá de eso, observen su salud mental, ya que es un determinante importante en el bienestar, sobre todo en tiempos como los actuales, donde la crisis sanitaria modifica las rutinas y complejiza la realidad. Entonces, la pandemia puede hacer que las familias se replanteen la forma en que conviven con los mayores. Yo pienso, y sobre todo a aquellos que requieren cuidados permanentes. Yo creo que es una forma, pues, como de pensárselo, porque lo ven en los otros, han visto, digamos, historias como la que Pepe nos planteaba, que hacen pensar y reflexionar. Y por último, podemos apoyar a las familias diariamente en esta situación donde la pandemia a través de seguimiento telefónico. Es una herramienta, pues no todos tienen de pronto la plataforma, el asunto, pero mínimamente, por muy difícil que sea la situación de una familia y mucha vulnerabilidad, alguien en la familia tiene un teléfono. Alguien, o pueden buscar un teléfono de donde llamarnos. Entonces es una herramienta fundamental, no solamente para ver el estado de salud en general, sino las necesidades de la familia como familia. Por ejemplo, el retiro del medicamento, no saben si ir o no ir por él. La suspensión de los controles de salud, ya no va a ir a hacer, le tocaba control, pero llamaron a cancelarse. ¿Qué pasa? El cómo reorganizar a la familia con respecto a los cuidados. Poder identificar a tiempo síntomas de alerta que pueden estar relacionados con el posible virus y el contagio. Bueno, eso era como lo que quería compartirles. No sé si llené las expectativas o no, y pues muchísimas gracias por oírme. Gracias a ti, Albita, qué bueno.